concebir los problemas como algo positivo. Si habitualmente hacemos hincapié en el aspecto negativo de las situaciones, toda nuestra mentalidad, nuestra percepción y nuestra experiencia se convertirán inexorablemente en algo negativo y lleno de sufrimiento. Ver los problemas como algo negativo, pensar y hablar constantemente sobre lo terribles o dolorosos que son, hace que hasta los más pequeños se conviertan en problemas enormes y sólidos como una montaña, afilados como un cuchillo y oscuros como la noche. Dodrup-Chen escribe: cuando nos asalta un problema provocado por otra persona o por un objeto inanimado, si nuestra mente está acostumbrada a percibir únicamente el sufrimiento o los aspectos negativos del problema, incluso un pequeño incidente nos producirá un gran dolor mental. Porque en cualquier concepto, sea sufrimiento o felicidad, la indulgencia hace que la vivencia de esa felicidad o ese sufrimiento se intensifique. Si la experiencia negativa se va intensificando, llega un momento en que casi todo lo que vemos se convierte en causa de infelicidad y ya nunca podremos experimentar felicidad. Si no nos percatamos de que el error reside en la forma en que nuestra mente experimenta y echamos la culpa de todos nuestros problemas únicamente a las condiciones externas, la incesante llama de los actos negativos habituales como el odio y el sufrimiento se intensificará en nosotros. Cuando esto ocurre, decimos que todo se convierte en un enemigo. Debemos intentar descubrir el aspecto positivo de todas las circunstancias, por negativas que parezcan. Sin embargo, si tenemos una idea o un sentimiento negativo, es importante que seamos amables con nosotros mismos. No debemos fortalecer el carácter negativo del sentimiento diciendo: «He vuelto a hacerlo otra vez» o «¡Qué idiota que soy!». Si lo hacemos, la rueda de la negatividad no se detendrá nunca. Debemos, por el contrario, ser conscientes de nuestras ideas y sentimientos y decir: «Ah, bueno», y a continuación concentrarnos en los ejercicios de meditación. Si podemos, en otra cosa, redirigiendo nuestra mente del ciclo negativo al camino correcto. Dodrup-Chen insiste: no solo debemos hacer que nuestra mente se vuelva insensible a la desgracia y el sufrimiento, sino también extraer alegría y paz de las vicisitudes mismas y trasladarlas a nuestra mente. Para lograrlo, hay que impedir que surjan los antagonistas de las fuerzas negativas y las palabras no armoniosas. Debemos acostumbrarnos a generar solo el sentimiento de aceptación. Para hacerlo, es preciso dejar de contemplar las circunstancias dolorosas como negativas y esforzarse en aprender a verlas como algo valioso, pues el hecho de que una cosa sea agradable o no depende únicamente de cómo la percibe nuestra mente. Una fuerte energía positiva puede impedir o poner fin al sufrimiento. Sin embargo, el resultado más importante de una actitud positiva no ha de ser necesariamente impedir el sufrimiento, sino impedir que éste se convierta en una fuerza negativa y dolorosa cuando aparece. Dodrup-Chen dice: así, hacerse invencible frente a los obstáculos, enemigos, enfermedades, fuerzas dañinas, como resultado del aprendizaje espiritual, no significa que podamos apartarlos o que no vayan a volver a presentarse. Significa que esos obstáculos no se interpondrán como tales en la búsqueda del camino de la felicidad y la iluminación. Podemos hacernos amigos de nuestros problemas cuando surjan emociones difíciles. Podemos preguntarles qué quieren.
Si somos más amables con nuestros problemas, tendremos la posibilidad de averiguar qué debemos hacer para solucionarlos. Es posible que necesitemos relajarnos y dejar de aferrarnos al yo, cuidar más de nosotros mismos y de nuestras verdaderas necesidades, o modificar algún aspecto de nuestro comportamiento. Los problemas pueden solucionarse solos si tomamos conciencia de ellos, en lugar de apartarlos de nuestra mente o aferrarnos ciegamente a ellos. Si le damos a un gran problema suficiente espacio, estamos empezando a solucionarlo. Uno de los principales objetivos del aprendizaje espiritual es despejar el espacio mental de residuos intelectuales y emocionales que hemos ido acumulando desde la infancia, y hacer sitio a la experiencia de la relajación y la paz verdaderas. Debemos tener presente que una idea o una inspiración positiva se convierte en un alimento para la mente, como la comida sana. En cambio, las opiniones negativas y las pasiones tienen efectos tóxicos como el veneno. Así pues, debemos vernos a nosotros mismos y ver nuestros problemas claramente, pero sin recrearnos en el dolor. Si insistimos demasiado en solucionar los problemas, podemos empeorarlos. A veces es necesario tener paciencia y dejar que se desplieguen y se solucionen cuando llegue el momento. No siempre resulta fácil mantener el equilibrio y una actitud positiva. Por eso es muy importante hacer un esfuerzo y no permitir que la mente contemple los problemas como algo negativo. Si solo podemos percibirlos negativamente, la solución consiste en ocupar nuestra mente con otra cosa, como la lectura, la jardinería, la pintura, la contemplación de la naturaleza, el arte, la música. Nuestra débil mente necesita práctica para conseguir adoptar una actitud positiva, y esa práctica la obtenemos manejando los detalles de la vida cotidiana. Si está lloviendo, aprecia la lluvia. Los días soleados son hermosos, pero la lluvia también puede resultar reconfortante. Si la lluvia te parece inconveniente, ponte un impermeable y coge un paraguas, sin dejarte arrastrar por la negatividad. Contempla la lluvia como lo que es y sigue adelante. Cuando valoramos los aspectos positivos de una situación, nuestra mente se fortalece. Cuando aprendemos a reírnos de nosotros mismos y de los problemas, nos liberamos. Cuando aprendemos a disfrutar y a no ver los problemas como algo negativo, nos volvemos más positivos respecto a todo. Pensar positivamente es un hábito maravilloso que debemos desarrollar porque proporciona bienestar y felicidad a nuestra vida. Dodrup Chen explica: practicando estas enseñanzas, nuestra mente se volverá más amable, nuestra actitud se volverá abierta, nosotros nos volveremos más agradables, tendremos una mente valiente. Nuestro aprendizaje espiritual no encontrará obstáculos. Todas las circunstancias adversas nos parecerán estupendas y favorables. Nuestra mente siempre estará satisfecha gracias a la bendición de la paz. Para practicar el camino de la iluminación en esta época de confusión, no debemos desprendernos nunca del escudo de este tipo de enseñanzas, que convierten la felicidad y el sufrimiento en el camino de la iluminación. Cuando no nos aflijan el sufrimiento ni la ansiedad, no solo desaparecen otros sufrimientos mentales y emocionales, como armas que caen de las manos de los soldados, sino que, en muchos casos, hasta las propias fuerzas negativas, como la enfermedad, desaparecerán también automáticamente. Los santos maestros del pasado decían: si no sentimos aversión ni insatisfacción por nada, nuestra mente permanecerá serena. Cuando nuestra mente no esté alterada, nuestra energía no se alterará, y por lo tanto, no lo harán tampoco otros elementos del cuerpo.
Gracias a esta paz y armonía, nuestra mente no se alterará y de este modo la rueda de la felicidad seguirá girando. También decía, así como a los pájaros les resulta fácil lastimar a los caballos y asnos picándoles en la grupa, las fuerzas negativas encontrarán fácilmente la oportunidad de perjudicar a las personas de naturaleza cobarde con ansiedades negativas. Pero será difícil perjudicar a las personas que poseen una naturaleza fuerte y adoptan una actitud positiva. Cuando ya no estamos tan preocupados por proteger y aferrarnos al yo, el sufrimiento se convierte en un medio para alcanzar la paz y la felicidad. Con una actitud positiva, el sufrimiento puede convertirse en un caramelo. Los budistas los comparan con el ladú, un producto indio a la vez dulce y tremendamente picante. Dodrupchen nos muestra los enormes beneficios de desarrollar la tolerancia. Deberíamos pensar, así como los sufrimientos que he soportado en el pasado me han ayudado mucho a conseguir la felicidad que hoy siento en muchos aspectos, que es difícil de alcanzar, también el sufrimiento que experimento ahora seguirá ayudándome a conseguir esos mismos excelentes resultados. Por lo tanto, aunque mi sufrimiento sea intenso, es sumamente agradable. Como dicen, es como ladú de melaza, mezclado con cardamomo y pimienta. Reflexionad sobre esto una y otra vez y cultivad la experiencia de la alegría y la paz mentales. Si lo hacéis, surgirá en vosotros una poderosa naturaleza o superabundancia de alegría mental. Y esto hará que los sufrimientos de los sentidos se vuelvan casi imperceptibles. Así, tener una mente a la que el sufrimiento no puede lastimar es la característica de los que superan la enfermedad mediante la tolerancia. Invertir la aversión al sufrimiento es la base de convertir el sufrimiento en el camino de la iluminación. Pues mientras la ansiedad altere nuestra mente y anule nuestro valor y nuestra energía, no seremos capaces de convertir el sufrimiento en el camino. A muchos de nosotros, desde luego, nos gustaría esconder la cabeza bajo el ala cuando se presenta el sufrimiento. Si no hemos cultivado una actitud positiva, seguramente no entenderemos cómo es posible que alguien acepte la vida plenamente, con todas sus cosas negativas y positivas. Es como un paracaidista que ha aprendido a flotar en el cielo. Cuando vemos a alguien que juega alegremente mientras cae a plomo por el cielo, nos preguntamos cómo es posible. El truco consiste en relajarse y dejarse llevar. Al cabo de un tiempo, podemos adoptar una actitud más abierta respecto a la vida. Podemos empezar ampliando nuestra perspectiva de las experiencias negativas. Por ejemplo, solemos considerar negativa la tristeza. Sin embargo, cuando nos afligimos correctamente, no estamos haciendo nada negativo porque curamos nuestra herida. En algunos casos, la tristeza puede resultar bastante hermosa. Mucha gente, por ejemplo, cree que las canciones de ópera o las baladas populares tristes son hermosas. De modo que la emoción de la tristeza no tiene por qué ser negativa, a menos que nosotros la consideremos así. Más allá de lo negativo y lo positivo, todos los fenómenos son, en definitiva, abiertos. Y como la experiencia es abierta, podemos tomar la decisión de adoptar una actitud positiva y no angustiarnos aunque la situación parezca negativa. También puede ayudarnos ver y sentir los problemas como algo completamente abierto. Podemos meditar sobre la amplitud. Apreciar la amplitud de los problemas.
Cuando nos sintamos abrumados por problemas como la tristeza o soledad, podemos confundirnos en la amplitud de la tristeza. Respira relajadamente. En lugar de intentar apartar de ti la tristeza o de considerarla algo malo, quédate mentalmente donde estás, abierto pero tranquilo. Deja que se acerque la brisa de la tristeza, como si la recibieras con los brazos abiertos. Siéntela sin aferrarte a ella y sin juzgarla, tal como es. Sigue así todo el tiempo que puedas. Experimenta y prueba lentamente el propio sentimiento de tristeza. Relájate y fúndete con el sentimiento. Piérdete en él. Mezcla tu espacio con el suyo. Obsérvalo y acéptalo. Sé uno con él. Has traspasado los conceptos de tristeza y estás con la verdadera naturaleza de la tristeza, la paz definitiva. Al cabo de un rato, quizá te parezca que la tristeza es más fácil de soportar. A lo mejor ha empezado a disolverse en un sentimiento apacible. Relájate sintiendo esa paz todo el tiempo que puedas.